Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Andrés Gómez, soy investigador de seguridad en IEOS Costa Rica. Mi background es de investigación en seguridad. Tengo un doctorado en informática, pues en el tema de ciberseguridad. Y voy a hablarles hoy de un tema en el que he estado trabajando recientemente, que es el blockchain. El tema de seguridad en blockchain, cómo el blockchain también tiene problemas de seguridad, cómo se explotan estas vulnerabilidades y cómo corregirlas. Y me voy a enfocar en el caso de EOS.io, que es como en lo que he estado enfocado, y también en la empresa para la que trabajo está enfocado más que todo en el tema de EOS.io. Pues primero una agenda. Les voy a dar un resumen de lo que vamos a ver el día de hoy, una motivación, por qué hablar de este tema de seguridad en blockchain, qué es el blockchain, que este es un tema que ha estado tomando mucha relevancia en los últimos años, qué es IOS.io, esta tecnología de blockchain que es una de las más populares. En general, qué problemas de seguridad se pueden encontrar en el blockchain, qué problemas específicos de seguridad podemos encontrar en iOS.io. Y finalmente les voy a hablar de algunos casos de explotación de vulnerabilidades en iOS.io reales, en donde voy a profundizar o ir más a fondo. Pues como resumen, bueno, blockchain, una tecnología que digamos que se podría decir que está de moda, eh, ha subido en relevancia en los últimos años, que básicamente es como una alternativa eh, a los sistemas centralizados, que al ser un campo relativamente nuevo, tiene un poco más de 10 años de existir este tipo de tecnologías, pues aunque ofrece mejoras de seguridad sobre otros sistemas centralizados, aún así, como todo sistema informático, pues también presenta eh, vulnerabilidades que pueden ser atacadas, y en el caso de blockchain es común que estas vulnerabilidades generen pérdidas multimillonarias. Entonces aquí vamos a explotar en esta charla cómo funcionan estas vulnerabilidades, cómo han sido explotadas, cómo se pueden evitar, y como les decía, pues vamos a hablar específicamente de iOS.io. Con respecto a la motivación, ¿cuál es la motivación de hablar de problemas de seguridad en el tema de blockchain? Pues bueno, como les decía, las redes de blockchain, como cualquier sistema informático, pueden tener vulnerabilidades explotables. Aquí les voy a hablar de algunos ejemplos bastante llamativos. Y básicamente el tema de blockchain está muy entrelazado con el tema financiero, pues una de sus aplicaciones principales es como reemplazar, en cierto modo, los sistemas bancarios por eh, sistemas más descentralizados. Entonces, las vulnerabilidades que han sucedido en blockchain, pues tiene consecuencias de pérdidas multimillonarias. Aquí vemos un ejemplo en el caso de Bitcoin, que en el 2010 sufrió una vulnerabilidad de Integer Overflow, que básicamente un atacante de Bitcoin o un usuario pudo eh, reducir su saldo a menos de cero, lo que quiere decir que su saldo quedó como un número negativo. Y por supuesto, si ese número saldo no se interpreta como tal como un negativo, sino siempre como un número positivo, pues ese número se transforma en un número gigante, que en este caso sería como la máxima cantidad de saldo que se puede tener en Bitcoin. Entonces ese usuario quedó pues básicamente con todos los Bitcoins posibles en esa época, que hacía básicamente la red de Bitcoin inutilizable. Lo que los desarrolladores hicieron en esa época fue, pues básicamente un hard fork
que después les voy a explicar de qué se trata, y como expulsaron de la red a ese atacante y reiniciaron la red para que todo siguiera marchando de forma normal. A la red de Ethereum también en el 2016 se le hizo un ataque que provocó una pérdida de, en este caso, de 55 millones de dólares. Bueno, y hay muchos ejemplos. Finalmente hay un ataque que se produjo en la red de EOS que está basada en la tecnología de EOS.io. Esto les voy a dar más detalles al final, que se los voy a explicar bien en detalle. Y bueno, esto lo que viene a demostrar es que eh, los ataques en las tecnologías de blockchain no solo son posibles, sino que tienen consecuencias multimillonarias para la red que son atacadas. Por supuesto, antes de pasar a ver eh, el tema de seguridad en blockchain, pues lo principal, lo primero es definir y explicar qué es el blockchain. Pues el blockchain podría definirse como una tecnología que ha sido desarrollada en los últimos 10, un poco más de años, que está basada en un tipo de teorías que se llaman como teorías de consenso eh, en sistemas informáticos, en donde básicamente se quiere dejar de dar confianza a un sistema centralizado, en donde solo, digamos, un nodo, un agente, una organización es la que da como la prueba de verdad de los datos, como por ejemplo en en un banco sería pues que un banco tiene una base de datos donde todos los movimientos de los usuarios están registrados, y el banco es el que tiene pues todo el dinero, y todos debemos confiar en que ese banco está haciendo las cosas de la manera correcta, y realmente los usuarios difícilmente tienen transparencia en lo que está pasando en el sistema. Em, Pues la blockchain quiere resolver precisamente ese problema de confianza, de pasar de un sistema centralizado en donde tenemos que confiar en una sola entidad a tener un sistema transparente en el que muchos participantes se puedan poner de acuerdo en el estado de los datos. Entonces sería como, en el caso del ejemplo de los bancos, sería un banco, como tener un banco descentralizado, en donde las transacciones eh, se pueden estar manejadas por un grupo de entidades, y pueden ser más transparentes, sin sacrificar pues el tema de privacidad. Eh, pero la idea es básicamente que un grupo de personas, de nodos o de entidades se pongan de acuerdo sobre cuál es el estado de los datos. Hay muchas o varias técnicas para lograr eso, pero digamos que blockchain ha sido como la implementación más exitosa de ese tipo de tecnología, eh, en donde la implementación, digamos, primera implementación más completa fue la de Bitcoin. Eh, Después aparecieron otras blockchain como Ethereum, que introdujeron lo que se llaman los smart contracts, que ya no se trata solamente de movimientos financieros que se registran en el blockchain, sino que básicamente hay un lenguaje de programación que también permite cambiar el estado de como entre comillas, base de datos en el sistema por medio también de consenso, lo que da pues una tremenda flexibilidad, y lo que genera
eh, la posibilidad de usar esta tecnología en muchas más aplicaciones, como por ejemplo en los sistemas de votación, donde la gente puede, no sé, realizar un voto y de forma más transparente y más verificable saber realmente quién fue el que ganó las elecciones, o como más recientemente también para rastrear las vacunas contra el COVID, y otras aplicaciones como por ejemplo el seguimiento de contenedores en la industria pues de las importaciones y exportaciones, y realmente una gran cantidad de aplicaciones que están haciendo de esta tecnología pues eh, un campo con muchas aplicaciones y con mucho futuro, y que algunos llaman como un área que sería eh, en cierto modo como relacionada a lo que pasaba en el Internet hace unos 30 años. Una tecnología nueva que tenía mucho potencial, pero también pues todavía cosas por resolver. En el caso de iOS.io, pues iOS.io es una tecnología que viene pues a tratar de construir sobre lo que fue o lo que ha sido Bitcoin o Ethereum, que fueron pues como las tecnologías pioneras en el blockchain. Pero iOS.io, que fue, digamos, en como un proyecto que empezó alrededor del 2018, con la idea de mejorar algunos problemas que tenía o que todavía tienen Bitcoin y Ethereum, especialmente el tema de la cantidad de transacciones por segundo que uno puede enviar en esas redes. En Bitcoin y Ethereum la cantidad es ilimitada por el tipo de tecnología que ellos usan. Básicamente ellos usan algo llamado Proof of Work, que consiste básicamente en que todos los nodos de la red tratan de resolver como concurrentemente los mismos problemas para tratar de incluir las transacciones que mandan de los usuarios en un bloque. Por lo tanto, hay como cierta competencia y cierta hiperredundancia en el procesamiento, que hace que incluir las transacciones en los bloques se vuelva muy lento. iOS.io utiliza una tecnología diferente que se llama Proof of Stake, que básicamente ya no es quien primero resuelva un problema, quien puede generar bloques, sino que, bueno, en el caso de iOS.io, los nodos que participan en la red, o quienes participan en la red, pueden votar por eh, en cierto modo podría decirse como representantes, y los 21 nodos con más votaciones se turnan la generación de bloques, y de esta manera pues el sistema es mucho más óptimo en el procesamiento de transacciones. Entonces, mientras Bitcoin y Ethereum pueden llegar a decenas de transacciones por segundo, iOS.io puede llegar incluso a decenas de miles de transacciones por segundo. Y además, pues iOS.io tiene otras ventajas, como por ejemplo que en Ethereum el código de los smart contracts no se pueden actualizar, y iOS.io sí lo permite. Las cuentas en Ethereum eh, son básicamente direcciones, números, em, que no son, pues, digamos, en cierto modo como legibles para humanos. iOS.io tiene cuentas con eh, una cantidad limitada de caracteres que pueden formar nombres. Y no sé, como, no sé, Andrés 123, eso pues sería una cuenta
legítima en EOS.io. Bueno, EOS.io está desde el principio diseñado para ser interoperable con otras redes de blockchain y está, pues, como dice aquí, es open source y está diseñado para ser altamente eh, customizable, o sea, está diseñado precisamente para que las personas puedan crear blockchains según sus necesidades, si eso es lo que desean. Y bueno, igualmente como Ethereum, también los smart contracts son, como dicen, Turing Complete. Lo que quiere decir es que son básicamente lenguajes de programación sin limitaciones o con las limitaciones de algorítmicas que tienen, pues, los lenguajes normales dentro de otros tipos de tecnología. Los smart contracts en EOS.io son, a diferencia de Ethereum, están basados en C++. Entonces aquí les voy a mostrar un contrato inteligente de EOS.io que es eh, bastante sencillo. Simplemente es un Hello World en donde eh, simplemente lo que se hace es como imprimir en la consola un mensaje y aquí se puede ver, pues, básicamente la estructura simple de lo que es un smart contract en EOS.io, que es simplemente C++, así que si alguien tiene experiencia con C++, pues no tiene que cambiar eh, de lenguaje. En el caso de Ethereum, por ejemplo, eh, se tiene su propio lenguaje específico para Ethereum, que está un poco basado en JavaScript, pero igual es eh, como propio de esa plataforma. Ahora, hablando pues ya de la parte más interesante y por la que estamos en esta charla, empezamos a hablar del qué tipo de problemas de seguridad se pueden presentar en las tecnologías de blockchain. Pues los ataques se podrían dividir en diferentes eh, clases. Podríamos hablar de problemas relacionados con la infraestructura de red del blockchain. Podríamos hablar de problemas relacionados con el software, la implementación de blockchain y finalmente podríamos hablar de las vulnerabilidades como tal que tienen los smart contracts. En este caso, hablando de vulnerabilidades relacionadas con la red, tenemos varios tipos. Algunas de las más relevantes que han sido, pues, más explotadas en el mundo real, podríamos hablar de lo que se llama el ataque del 51%, que básicamente, como les mencionaba, las redes de blockchain funcionan por consenso y lo que es el consenso funciona básicamente por votaciones. Entonces, un ataque del 51% quiere decir que si un 51% de la red de blockchain no es honesta, pues puede ser que podría cambiar toda la información de, de la red para favorecer a ese atacante o a ese conjunto de atacantes. En el mundo real, pues esto ha pasado, por ejemplo, en una blockchain derivada de Ethereum que se llama Ethereum Classic, en donde, como les decía, Ethereum y Bitcoin funcionan con algo que se llama Proof of Work. Entonces, digamos,
pues si un atacante es capaz de tener más poder de cómputo que, o tener suficiente poder de cómputo para abarcar el 51% del poder de cómputo de la red, pues básicamente puede eh, modificar los bloques o añadir nuevos bloques a su antojo o añadir transacciones y cambiar transacciones a su antojo, lo que básicamente le da el poder sobre el blockchain. Eh, pues este tipo de ataques se pueden evitar pues teniendo básicamente una mayor cantidad de usuarios en la red o tratando de evitar que la concentración de poder de cómputo eh, en las manos de unos pocos nodos. En el caso, claro, de iOS.io, pues ya este ataque no funciona igual porque ya no estamos hablando de poder de cómputo, sino más bien eh, en el caso de las redes de Proof of Stake, es más como la cantidad de recursos que tienen los nodos y específicamente para iOS.io, pues básicamente se requeriría que uno o varios de los nodos tuvieran la gran mayoría de los votos de los otros nodos. Entonces tendría pues más libertad de generar bloques y cambiar básicamente el blockchain. Otro ejemplo de vulnerabilidad que tiene pues un impacto significativo en los blockchain es el Denial of Service, ah, que en la mayoría de los casos pues básicamente significa que una red de blockchain tiene una cantidad de transacciones que no puede manejar o tal vez puede tener una vulnerabilidad que hace que los recursos de esa red se agoten rápidamente. Podemos ver otro ejemplo que pasó eh, recientemente con una red de blockchain relativamente nueva que se llama Solana, eh, que ellos dicen que son capaces de procesar 400.000 transacciones por segundo, que es una cantidad enorme, incluso muchísimo mayor que les había comentado como de iOS.io, básicamente un orden de magnitud más grande que iOS.io, pero tuvieron un ataque de navegación de servicio que consumió todos los recursos de la red y básicamente la red se estuvo detenida por cerca de 8 horas. Entonces, ustedes pueden imaginar el daño que eso puede ocasionar, no solo pues en los recursos de la red y los servicios, pero también en la reputación. Y bueno, existen otro tipo de ataques que no voy a detallar pues muy a fondo, pero básicamente están relacionados con, por ejemplo, el ataque Eclipse. La idea es que un atacante pueda dividir la red a la que están conectados los nodos en varias porciones, lo que hace, por ejemplo, un ataque de 51% más fácil. Ataque routing es similar, simplemente como tomar ventaja de la distribución de la red para hacer un ataque de 51% más fácil. Ataques de replay, básicamente, si el blockchain permite que una persona agarre una transacción que ya se ha hecho anteriormente y la repita. Ese es un grave problema de seguridad. Y finalmente, cyber attacks es un problema que si, por ejemplo, en iOS.io, si una persona eh, pues puede crear muchísimas cuentas, miles de cuentas fácilmente por ejemplo, generar muchas votaciones eh, por un nodo. Entonces eso también podría facilitar como un tipo de ataque del 51%. Entonces básicamente son ataques que toman ventaja de la red a la que están conectados los nodos en la blockchain.
La siguiente clase de vulnerabilidad, que ya no está relacionada con la red donde están la red informática, donde están los nodos, sino más bien con el sistema como tal, con la implementación del software de blockchain, eh, y bueno, en general con el software que hace parte de los nodos de la blockchain. Entonces ya aquí hablamos más específicamente de, bueno, de problemas de seguridad que también vemos en otros tipos de software, otros tipos de sistemas, comunes como los buffer overflows, en el caso de lenguajes que no tengan manejo como eh, manejo adecuado de la memoria. Lo mismo para los integer y overflows y underflows. Eh, Estas dos primeras pues afectan más que todo a lenguajes de programación de programaciones más de bajo nivel que no como, bueno, es el mismo C++, esto sí afectaría a iOS.io, que digamos que no tienen como em, capacidades de lenguajes de más alto nivel que, que aseguran como las reservas de memoria, como los manejos de los tipos de datos. Por supuesto, lenguajes como C++ que no tienen esto también significa que son más óptimos, entonces ahí hay un balance entre seguridad y optimización, pero bueno, digamos que por lo menos iOS.io sí puede ser vulnerable a este tipo de ataques en la implementación del software. Bugs de lógica que afectan a cualquier tipo de software, que, bueno, básicamente eh, no tienen tanto que ver con la memoria, con la implementación de los tipos de datos, sino que es como errores que los programadores cometen en la implementación que permiten a personas o atacantes hacer cosas que se supone que el software no debía hacer, y en general pues las vulnerabilidades comunes que se encuentran en el software fuera del área de blockchain pues también pueden afectar a la implementación del software de blockchain. Eh, Aquí les voy a mostrar un ejemplo que sufrió iOS.io en el 2018, pues básicamente cuando eh, el software de iOS.io todavía está como en una etapa de pruebas, entonces no produjo muchos daños, pero de todas maneras fue una vulnerabilidad bastante grave que fue encontrada por un equipo de seguridad que se llama Kihu 360. Y ellos dicen que básicamente encontraron un buffer overflow o un buffer out of bounds en el software de iOS.io cuando el software de iOS.io trata de interpretar WAMP files, que es básicamente en lo que están compilados los smart contracts. O sea que básicamente el software de iOS.io era vulnerable a leer un smart contract, lo que es bastante grave porque es básicamente una de las cosas más importantes que hace el software. Y esta vulnerabilidad permitía eh, pues aprovecharse de un buffer overflow en el software de iOS.io, lo que permitía también pues insertar un exploit en la memoria de los nodos y básicamente pues ejecutar código arbitrario con los permisos del nodo de iOS.io. Ah, y pues lo más grave de esto es que por la naturaleza, cómo funcionan las blockchain, como decía antes, son como hiperconcurrentes. Eso quiere decir que básicamente
para lo que se ejecute en el blockchain sea validado por los nodos, pues todos o muchos de los nodos tienen que ejecutar lo mismo. En este caso, si un usuario o un atacante quieren ejecutar un smart contract y mandarlo a la red, básicamente muchos o la mayoría de los nodos van a ejecutar ese smart contract. Y si pues todo el software es vulnerable a la lectura de un smart contract, quiere decir que básicamente un atacante podría apoderarse de toda la red. Afortunadamente, esto fue encontrado antes de, digamos que de que la red de EOS basada en EOS.io estuviera en producción, y entonces no tuvo mayor consecuencias en esa época, pero esto demuestra que este tipo de vulnerabilidades en el software de la implementación de las blockchain puede tener pues vulnerabilidades eh, eh, similares a las que podrían encontrarse en otras aplicaciones, pero con consecuencias un poco más graves, como también en el ejemplo que les daba de Bitcoin con el Integer Overflow. Básicamente es también un tipo de vulnerabilidad. Eh, eh, es un tipo de vulnerabilidad eh, que tiene consecuencias muy graves para las blockchain por la misma naturaleza de cómo están diseñadas. Ahora, después de haber hablado de vulnerabilidades de blockchain que pueden ocurrir tanto en la infraestructura de red o como en la red de cómputo en la que está la blockchain, y también de vulnerabilidades que puede tener la implementación o el software en el que está implementado los nodos del blockchain. Ahora vamos a hablar de una tercera clase de vulnerabilidades que se presentan ya específicamente en lo que son los smart contracts. Entonces, primero, para entender un poco cómo funciona el tema de los smart contracts, normalmente se podría decir que es software que se compila y corre sobre una máquina virtual, y esa máquina virtual es interpretada o, ese código es interpretado por una máquina virtual que corre en los nodos del blockchain y, digamos, eh, aunque hay cierto nivel de aislamiento, eh, digamos que aún así los el software que corre en los smart contracts también puede ser vulnerable, y hay una buena cantidad de vulnerabilidades muy específicas de los smart contracts. Algunas de ellas son bastante diferentes de las vulnerabilidades que se encuentran en el software común, precisamente por la naturaleza eh, distribuida de la ejecución de este software. Entonces vamos a ver un poco de algunas de las vulnerabilidades que más se encuentran en los smart contracts. Por ejemplo, empezamos con reentrancy, que es algo como posiblemente una de las vulnerabilidades más comunes que se encuentran en los smart contracts. Y básicamente vamos a ver de qué se trata con un ejemplo. Por ejemplo, tenemos una función que permite a un usuario sacar dinero. El usuario tiene cierto balance eh, y puede sacar cierta cantidad. Entonces, en la línea 2 se hace o sea, se chequea que el balance de la persona que está enviando o llamando a esa función
sí tenga el balance que está tratando de retirar. Y luego ese balance se le, eh, en la línea 3 se le está eh, enviando desde el contrato inteligente, que es el que está reteniendo el balance, a el usuario que lo está pidiendo. Entonces, aquí en la línea 3 se está llamando al sender call. Lo que quiere decir es que, bueno, no solo se le está enviando los fondos a la persona que llama el usuario, sino que además eh, se, se está, en cierto modo, llamando al usuario para que ejecute una acción que enseguida vamos a ver cuál es el problema. Y finalmente, pues como sería lo esperado, el balance del contrato se reduce por la cantidad que el usuario retiró y todo bien, todos felices. Pero aquí está precisamente el problema, que en la línea 3 se le está enviando los fondos al usuario y después está actualizando el balance. Y el problema es que justamente el usuario puede, digamos, de cierto modo interceptar o ejecutar su propia acción en este punto. Digamos que un usuario podría implementar su propio smart contract que ejecute una acción cuando se le manda fondos y la ejecución o el orden de la ejecución va para al control del usuario. Lo que quiere decir esto que el usuario podría volver a mandar, eh, podría llamar de nuevo esta función withdraw, o sea, retirar fondos. Y lo que pasa es que el balance sigue siendo el mismo, o sea que básicamente eh, este usuario podría drenar los fondos de este contrato siempre eh, que todavía haya fondos en el contrato, porque, bueno, si el contrato llega hasta cero, pues ya no hay forma de que mande este valor, pero mientras el contrato tenga fondos, el usuario puede llamar recursivamente esta misma función y básicamente drenar eh, el contrato y luego, después de todas esas llamadas recursivas, pues ya se va a llamar al balance, pero ya va a ser a disminuir la cantidad de lo que hay de balance, pero ya va a ser demasiado tarde. El usuario ya drenó todas esas cantidades. Entonces, básicamente, hay, como les decía, vulnerabilidades muy específicas como esta, en los smart contracts, que realmente es difícil de ver en otro tipo de tecnología. Tenemos, bueno, otros ejemplos de los que voy a hablar muy brevemente, simplemente Access Control, por ejemplo, si un contrato no verifica que quien está llamando a retirar fondos realmente tiene permisos para hacerlo, eh, aritméticos como podría ser como les di el ejemplo de Bitcoin o de EOS, eh, digamos si, si los fondos, por ejemplo, se restan de cero y no hay una verificación de que ese valor no sea negativo, el fondo podría eh, crecer a un valor gigante. Valores de retorno no verificados, que básicamente es, por ejemplo, en este caso, si eh, eh, por ejemplo, puede ser que este retiro de dinero falle y, y yo no estoy verificando que la función me esté retornando falso o verdadero. Entonces eso puede generar problemas. Y bueno, hay otro tipo de vulnerabilidades que por el corto tiempo no es difícil escribirlas a fondo, pero bueno,
digamos, también algunos contratos permiten que se deniegue el servicio si no están bien implementados. El manejo de valores aleatorios en blockchain sí es todo un tema porque básicamente, pues, en general, eh, pues, todos los usuarios pues, y contratos inteligentes tienen acceso a la misma información, entonces encontrar una buena fuente de aleatoriedad es complicado. Y bueno, hay varias tipos de vulnerabilidades más, pero digamos por el tiempo que tenemos no nos va a permitir pues ir muy a fondo, pero si alguien pues tiene preguntas relacionadas con esto me puede contactar. Y ya para terminar, les voy a hablar de un ejemplo concreto en iOS.io, un ataque que sucedió este año precisamente y en el mes de mayo y el que nosotros hicimos un análisis que pueden encontrar aquí, un análisis completo de lo que pasó. Básicamente se trata de un smart contract llamado Balls.sx que está desplegado en la red de EOS. Y este contrato lo que hace es básicamente permite a los usuarios de la red EOS depositar fondos y a otros usuarios realizar o recibir préstamos. Y cuando estos usuarios pues retornan estos préstamos con cierto interés, se supone que los usuarios que depositan van ganando un interés cuando eh, retiran su dinero. Digamos algo parecido a cómo funcionaría pues, las cuentas de ahorro de los bancos, pero en este caso en el blockchain. Para explicarles cómo funciona el ataque que se realizó, eh, voy a usar este Block Explorer que se llama Diffuse, que es para la red EOS. Y básicamente este Block Explorer nos permite usar una de las ventajas que tiene el blockchain para términos de análisis forense de explotaciones, es que básicamente todas las transacciones que se realizan en el blockchain de EOS y en blockchain públicas como Bitcoin y Ethereum, eh, digamos que es posible analizarlas y verlas y es exactamente en detalle para ver eh, qué acciones de los contratos se llaman, qué exactamente qué fue lo que pasó, incluso en este caso analizar vulnerabilidades. Y lo que pasa en este caso es que un atacante que se hace llamar como este seudónimo, que obviamente pues está oculto, no sabemos quién está detrás de ese seudónimo, eh, ah, tomó ventaja de una vulnerabilidad que encontró en el contrato de Vault.sx, y básicamente aquí les voy a explicar un poquito cómo es el flujo del ataque. Entonces, el atacante pues manda una cantidad de EOS, es el dinero de la red de EOS. Bueno, el contrato hace como cierto procesamiento de esa cantidad y después le asigna eh, como un token alternativo, que es lo que el usuario acumula en el contrato, que después esto va a ser, digamos, prestado a otros usuarios. Eh, Luego, pues básicamente el, el atacante recibe cierta cantidad de tokens y eh, que son enviados pues al atacante. Y en este momento sucede algo que es importante para el ataque, es que ahora
aunque no se ha actualizado el estado del contrato, la ejecución se le está dando de vuelta, digamos, al atacante que está usando también un smart contract para poder hacer este ataque. Entonces lo que hace el atacante es que eh, envía la mitad de lo que recibió antes. Esto pasa en cuestión de décimas de segundo. El atacante envía la mitad de los fondos que recibió e inmediatamente envía la otra mitad. Y en este momento, que es donde pasa la vulnerabilidad, se le vuelve a dar el control al atacante y el smart contract no alcanza a cambiar su estado interno. Entonces lo que hace el atacante mientras tiene el flujo todavía es que toma del mismo smart contract un préstamo muy pequeño, que en este caso el préstamo se hace en EOS, y hace un retorno del el doble de ese préstamo también en una cantidad muy pequeña para no tener que gastar mucho de sus fondos. Y lo que pasa es que cuando se hace este préstamo, el smart contract internamente sí actualiza su estado interno, lo que quiere decir que el contrato va a guardar un depósito que está inflado porque el atacante depositó dos veces lo que había recibido antes por su depósito por sus CEOs. E internamente se cambió el estado. Entonces, si seguimos avanzando en la ejecución, lo que va a pasar es que aquí en, al atacante, que normalmente se tenía que haber, digamos, por haber enviado la mitad de lo que recibió como depósito, tendría que haber recibido, porque esto se hizo muy poquito tiempo, básicamente la mitad de esos 5.400 serían 2.700, pero como la ejecución siguió de forma, cuando los fondos estaban desinflados, entonces el atacante recibió 36 CEOs más de lo que debía haber recibido. Entonces, básicamente, el atacante realiza esta misma acción muchísimas veces en cuestión de unos pocos minutos, y como consecuencia, este atacante fue capaz de drenar básicamente todos los fondos de este contrato de Vault.sx, que al final fueron unos pues 13 millones de dólares, porque es una cantidad realmente considerable, eh, pues alarma que este tipo de vulnerabilidades sean explotables de forma tan abierta. Básicamente, eh, bueno, la gente de EO se dio cuenta de esta explotación. Se dieron cuenta que se drenaron pues esta cantidad de dinero, como pueden ver aquí. Eh, Ofrecieron incluso una recompensa de $100,000 al atacante para devolver los fondos, lo que nunca sucedió. Pero de todas maneras, al final, lo que hicieron, digamos, las personas de la red de EOS es algo que también ha pasado en otras redes como Bitcoin y Ethereum, es que se hizo lo que se llama un hard fork para solucionar esta vulnerabilidad. Básicamente, los nodos de la red se ponen de acuerdo para revertir las transacciones que hizo el atacante, de manera que ya no tengan efecto y se recuperen los fondos que se perdieron. Por supuesto, el espíritu del blockchain es que
las transacciones sean inmutables y la información que se registra ahí sea confiable. Entonces, pues este tipo de cosas solo se pueden hacer en casos extremos e incluso el CEO de la red EOS renunció debido a este incidente. Entonces, de todas maneras, es algo que no debe suceder muy a menudo. Bueno, esto sería todo. Muchísimas gracias y por favor, si tienen preguntas, si desean contactarme, estos son mis datos y muchísimas gracias.